Recetada para quienes le apuestan al olvido. Presentamos La Terca Memoria. Recordar para no olvidar y para no volver a regarla. Volvemos, gracias, son las 8:33 de la mañana. ¿Qué nos tienes en la terca memoria de hoy, Alejandra? Fíjense, Jorge, fíjense todos los que nos están escuchando a través de Radio Sol, que hoy en la terca memoria traemos, mira, nos fuimos, pero si bien atrás en el tiempo, para recordar lo que un día como hoy, pero del año 2016, el 26 de agosto, viernes también, fíjate, actualmente viernes 26 de agosto, pero el 2016, el periódico Expreso presentaba como nota principal expectativa económica estatal, dice la portada de Expreso del 26 de agosto de 2016. Expectativa económica estatal, podría Sonora crecer 4%, dice, pese al panorama nacional. Esto lo aseguró el secretario de Economía, que en el segundo semestre habría inversiones por 120 millones de dólares. Esto que escribió Guillermo Frescas para el periódico Expreso dice: a pesar de las expectativas a la baja de la economía a nivel nacional, en Sonora el panorama de crecimiento económico es positivo y la expectativa es lograr un crecimiento casi del 4% al finalizar este 2016, consideró Jorge Vidal Ahumada, quien estima habrá inversiones adicionales por 120 millones de dólares en la segunda mitad del año. El secretario de Economía de Sonora indicó que el crecimiento del Producto Interno Bruto de la entidad al primer semestre fue de 2.7% y de acuerdo a la metodología del INEGI, una proyección a 12 meses acertaría el indicador a casi el 4%. Pues mira, pues Alejandra, ¿qué te parece si contactamos a los expertos para que nos ayuden a ver esta nota de hace 7 años? 6 años. Del 2016, donde nos prometían que íbamos a crecer súper guau. Alejandro Romero, experto analista en temas financieros. Buenos días, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Oye, ¿cómo ves esta pequeña regresión en el tiempo que hicimos y cómo nos fue en la realidad en el sexenio anterior en crecimiento económico? Bueno, la verdad es que el crecimiento económico en el sexenio anterior fue durante varios años prácticamente nulo. Es decir, si tú ves los datos de INEGI sobre todo de 2017 a 2019, el crecimiento fue del 0% en Sonora, es decir, no hubo crecimiento. Y si a eso le sumas que en 2020 hubo un retroceso, obviamente empujado por el asunto de la pandemia, donde cayó la economía estatal casi un 5%, pues obviamente fue nulo el avance durante el sexenio anterior, porque solamente se creció en 2016, fue el único año que realmente hubo crecimiento, y en 2021 hubo crecimiento también, pero fue producto más bien de un rebote, obviamente ante la reapertura de actividades por la pandemia, ante las exportaciones que impulsó la reactivación económica en Estados Unidos. Eso fue lo que permitió finalmente en 2021 la recuperación, pero por factores internos definitivamente no fue. Pues fíjate, este ejercicio que hacemos, Alejandro, de la terca memoria, justo busca abrirnos los ojos de que es muy fácil prometer para los políticos, para los funcionarios públicos, y pues no solamente no se cumplió la expectativa que decía el secretario de Economía en ese momento, sino que pues fue nula. Ese es el aprendizaje que nos deja el hacer ese ejercicio de volver hacia atrás. ¿Y cómo ves, Alejandro, aprovechando la recta, pues cómo ves la expectativa actual? Hay números optimistas en el gobierno del estado respecto al crecimiento económico. Yo creo, sin ser experto en el tema,
que son situaciones así como que medio cíclicas que se dan cada año, pero a ver, tú oriéntanos, por favor. Mira, hay dos cosas. Primero, todavía traemos una colita, efectivamente, de la recuperación que tuvo Estados Unidos. O sea, en 2021 Estados Unidos tuvo uno de los mayores crecimientos económicos de los tiempos modernos para ese país. Es decir, el gobierno de tanto de Trump como de Biden, pues soltaron la chequera, bajaron las tasas de interés, le dieron apoyos a los ciudadanos para revertir el retroceso que provocó económicamente hablando la pandemia, y esto inclusive generó un exceso, digamos, de crecimiento que nos metió luego en el problema a nivel internacional de la inflación por exceso de demanda de los productos. Entonces, digamos que había tanto circulante en la economía internacional y sobre todo en Estados Unidos, que eso finalmente se vino reflejando en la inflación que hoy estamos padeciendo a nivel internacional. Pero te repito, esa colita ya se está acabando, esa viada, como dirían la gente de los pueblos aquí en Sonora, ya se está terminando, y viene la perspectiva de una recesión económica en Estados Unidos para 2023. Y si analizamos las últimas 3 recesiones que ha vivido nuestro país, embonadas con Estados Unidos, es decir, la de 2001, la de 2009 y la de 2020, en esas 3 recesiones a México se ha cumplido ahora sí que aquel refrán de que cuando a Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos da pulmonía, porque hemos caído prácticamente al doble de lo que cae la economía estadounidense. Es decir, si ellos caen 1%, nosotros caemos 2%, si ellos caen 2%, nosotros caemos 4%, o como fue en 2020, que ellos cayeron alrededor de 3-4% y nosotros llegamos a caer 8% en nuestra economía en 2020. Entonces, viene ese asunto. Yo diría que hay que ser muy precavidos en las expectativas de crecimiento, porque obviamente con una recesión en puerta, y sobre todo nuestro principal comprador de exportaciones, que es Estados Unidos, pues definitivamente eso no augura algo bueno. Ese es en el corto plazo. En el largo plazo, Jorge, la verdad es que en el caso de Sonora tenemos algo muy particular y se puede comprobar en los últimos 4 o 3 sexenios. La primera mitad, los primeros 3 años de cada gobernador son los mejores. Son donde se logra mayor crecimiento. El problema viene después, en la segunda mitad, es cuando se le cayó a Eduardo Burs. En el caso de Padres no se le cayó al grado como en el caso de Eduardo Burs, pero sí bajó un poquito más el crecimiento de lo que se venía en los primeros 3 años. Y en el caso de Claudia Pavlovich, como te repito, el único año de crecimiento que tuvo fue 2016, y ya después prácticamente todo fue negativo hasta el rebote de 2021. Entonces, sí hay que tener en cuenta esos ciclos pequeños y los ciclos grandes, que yo no dudaría que incluso estuvieran ligados al cambio presidencial que vive Sonora a mitad del sexenio de cada gobernador. Es decir, al principio pues traes todo el apoyo, todo el arrastre de un gobierno de la República con quien a lo mejor te identificas, y ya después en la segunda mitad ya Sonora no es tan favorecido por el próximo gobierno. En lo particular, Alejandro, de lo poco que sé de economía, me preocupa a veces los anuncios que hace de grandes obras el gobernador Alfonso Durazo, de muchas obras de gran calado, como son sacar las vías del tren de Nogales, la carretera Chihuahua-Guaymas. Hace poco anunció pues una gran obra en la Sauceda, ahora un plan de agua, un plan hídrico de muchos millones de pesos, miles de millones de pesos, que terminarían por ejecutarse cuando ya se vaya el presidente López Obrador. Y me preocupa que los vaivenes políticos pues nos vayan a dejar a medias con esos grandes proyectos, ¿no?
Sí, es algo que definitivamente se tiene que cuidar, ¿eh? Son proyectos, como bien dices tú, de mucha inversión y sobre todo de muchos años de ejecución. Entonces, sí, cuando se proyecten, pues se tiene que tomar en cuenta definitivamente el factor político, pero también pues el financiero. Simplemente la carretera que se anunció entre Chihuahua y Guaymas, pues costaría alrededor de 15,000 millones de pesos. Definitivamente con la hacienda estatal como está actualmente, sin el apoyo del gobierno federal, ese proyecto sería imposible de concebir siquiera, ¿no? Pues hagamos changuitos para que todos esos proyectos que nos ha anunciado el gobernador se cumplan y pues se pueda romper esa inercia de que en la segunda parte del sexenio o decrecemos o nos estancamos, porque sí, definitivamente nos va a ir muy mal. Gracias, Alejandro Romero. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos encontrarte? Sí, en Twitter me pueden encontrar como @AlexRomeroAyala y en Facebook como Alex Romero. Muchas gracias, Jorge. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Recetada para quienes le apuestan al olvido. Presentamos la terca memoria. Recordar para no olvidar y para no volver a regarla.